carpeta 262, que es el directo de hoy. Creo que se escucha bien. Nuestro prompt de toda la vida para montar un blog con Astro, con una pantalla principal, con entradas ordenadas por categorías, un par de páginas de contenido estático, un buscador, responsive, dark y light mode, y que además la IA, en este caso Kimi K3, genere al menos dos contenidos Markdown para cada una de las categorías. Creo que no se me olvida nada más. A ver, aquí me dice, bueno, aquí monta todo la estructura de carpetas propuesta. Y aquí me empieza a preguntar cosas, me lanza esto. ¿Qué stack de interactividad prefieres para el buscador en tiempo real y los componentes interactivos? Yo creo que le diré solo Astro. Máximo rendimiento, no es tan dinámico, pero ahora mismo un solo Astro, como siempre. ¿Qué dirección visual prefieres para el diseño del blog? Editorial minimalista, recomendado. Tipografía serif para titulares, más sans para cuerpo. Moderno geométrico. Brutalista no. Tiramos editorial minimalista como siempre, recomendado. Así lo comparamos con otros casos. Para las imágenes, giro de los artículos, ¿qué prefieres? SVG generados por código, recomendado. Ilustraciones abstractas, geométricas, generadas como SVG. Únicas por artículo, pero peso mínimo, evidentemente. Estilo coherente, sin assets externos. Gradientes SS, placeholders para fotos. Me intriga a ver qué hace con SVGs. ¿Los hará completamente genéricos o los relacionará con el tipo de contenido que yo le pedí? Porque, si mal no recuerdo, en el prompt está metido que genere contenido sobre diseño UX. Necesito que Kimi K3 y OpenCode me den algo más. A ver, excelente lección, resumen de decisiones. Se ha demorado en responderme esto, ¿eh? En ningún momento le hablé de Tailwind, para nada. Lo cogió solo. Bueno, en ningún momento le hablé de Tailwind en el post original. A lo mejor, en el post que redacté yo, a lo mejor cuando hoy le pedí a Gemini que coja mi post, mi prompt de toda la vida, y lo ordene un poquitito mejor, a lo mejor sí puso algo de Tailwind. Ojito, bueno, no pasa nada. También Markdown X. Ojo, ojo, Gimme. Viene fuerte. Astro 7, la nueva versión. Nota importante, Astro 7, la API moderna de Content. Collection Vive, papá. Usaré en lugar del Legacy que mencionabas, ya que es la forma más actual y fuertemente tipada. OK. Haz lo que tú quieras. Tomás, tú que estuviste leyendo algo de Kimi K3, ¿leíste algo sobre el precio? Empiezo con la categoría UX Research. Yo le pedí 2 artículos por categoría y pone 9 artículos. Hay algo que no me cuadra, pero bueno. Entrevistas usuario en sites reales, test de usabilidad 5 usuarios. Yo podré entrar a los archivos, ¿verdad? Todavía no tengo acceso. Creo que la última vez que le pedimos que genere un blog en Astro con más o menos estos contenidos,
Lo hizo mucho más rápido. ¿A que sí? No recuerdo si hicimos directo con eso, pero en mi última prueba creo que fue con Química 2 o con Química 2.7, no me acuerdo. Pero ya escribió 2, 3, 9, 3, serán 4 categorías entonces. 3 posts por categoría. Ahora UI and Design System, Design Tokens, columna vertebral, botón accesible componentes, documentación Design System, Product Strategy, North Star Metric, priorización RISE versus Moscow, arte del MVP. A ver si nuestra landing completa refleja todo eso, Adit. Uy. Que puedo también pinchar. Ah, bien. Puedo hacer una vista previa del Markdown. A ver, minimizo esto, que son las tareas. Ok. El front matter, el autor, la fecha no tiene SEO rules. Se la podemos decir en un segundo prompt que las añada. Las imágenes SVG sí, en teoría tienen que ver con el tema del post. Es la primera vez que le pido algo, que le pido contenido y que me ofrece... Corregidme, es la primera vez que le pedimos contenido, pero que ofrece crear imágenes relacionadas con el contenido, ¿verdad? Porque otras veces no nos lo pidió. Claro, está en este punto y no la completó como hecha porque todavía está trabajando. Sí, aquí lo pone. 9 artículos, 3 por categoría. Si va a generar los 9 giros, bueno, 9 imágenes para el giro, entiendo que va a ser como una estructura de blog completamente distinta a la de los demás que hicimos antes. Global CSS, tipografía, prosa editorial, dark mode, layouts. A ver, a ver. Ya ha completado la segunda tarea. Ha generado los 9 giros image en SVG, abstractos. Una cosa que he visto esta tarde, no sé si Tomás, te pregunto a ti, Tomás, porque sé que estuviste hablando del tema. Entré en la página de Kimi y en la herramienta de Kimi pone Kimi Work. Y eso me dejó un poco loco. No estaba al tanto y no sabía que ya tenía eso. Y no sé cómo funciona. Mira, es que me lo estás diciendo tú, no te lo había leído. Hay que probar Kimi Work. Tomás, otra vez estamos conectados. No te había leído, tío. No te había leído. Yo lo vi hoy, no sabía. Y digo, uy, esto hay que probarlo. Me pareció la interfaz muy parecida, pero muy parecida a una mezcla entre Cloud Code, Cloud Cowork y ChatGPT Work. Cuando dijiste pagar los $100 de Cloud, me acordé de Kimi Work. Pero me da miedo el batch de beta. Habría que probarlo. Claro, pero ese Kimi no se podrá usar a través de la cuenta Go de OpenCode que tengo aquí. Entiendo, ¿no? Eso se tendrá que pagar directamente a Kimi. Entiendo. Lo podemos probar. Sigue trabajando. Estaba con los JavaScript de aquí. Tabla de contenidos.astro.
A lo mejor le pondrá la típica tabla de contenidos en un post que hace la veces de índice con anclas. Postcard.astro, categories, budget, header, estábamos aquí. Está tardando lo suyo y espero que el resultado sea digno de la espera. ¿Cuánto dinero llevamos gastados? 93 centavos de dólar. Category. Ahora las 3 páginas estáticas que le pedí, que dijo que eran de sobre mí, contacto y alguna más, no me acuerdo. No se puede hasta donde sé. Es un software aparte, como GPT-Work, claro. Sí, porque tenía la opción de añadir carpetas locales y demás. Última tarea, build, verificar errores y validar resultado final. A ver. Errores menores de tipado, verifico cómo expone Astro 7 a SOD y corrijo todo. Ok. Está mirando por algún lado, no tengo ningún... Estaba viendo si había abierto o no. OpenCode no abría mi navegador, ¿no? No, en ningún lado. Ay, aquí tengo la web de Química 2, de Química K3. Voy a ponerlo en el navegador nuestro, un momento. No tengo sesión abierta ni nada. No. Pero hay más cosas. Está en pantalla, ¿verdad? Sí. KimiWork, en beta, como decía Tomás. KimiCode, KimiCloud. Impresionante. Todavía está nuestra web aquí. Me voy otra vez a la terminal. Bueno, a OpenCode. Typecheck limpio, 0 errores. Ahora el build de producción. 16 páginas, más search.json, más sitemap. Ha generado un sitemap. Bien. Verifico el contenido generado. A ver. No me sigue, no me pone todavía el tiempo que usó. Bueno. Sesión creada 19:40. Última actividad 20:08. Justo. Bueno, aquí está el tiempo. A lo mejor hubiera preferido que me lo ponga en tantos minutos y demás. A ver qué me pone aquí. Todas las rutas responden. 200. El doc tiene sus nuevos enlaces. La última verificación falló por una variable reservada de PowerShell. Este Windows. La repito leyendo directamente el HTML generado. Joao me dice, ¿qué estás desarrollando, amigo? Me comentan que Química 3 está a nivel de los 2 modelos de frontera de OpenAI y Cloud. ¿Cuál es tu opinión a esto? No tengo opinión, Joao, porque es lo primero, lo estoy probando. Simplemente hemos pedido acá a Química 3 que genere un blog en Astro con contenido en Markdown y con imágenes y ahí está trabajando desde hace ya unos casi media hora. Sí, aparte de directo llevamos 29 minutos 35 segundos, correcto. UX y UI exquisita, Dark Light, Mode sin Fog, Split Inline antes de la primera pintura, persistencia del Local Storage, transición suave activada post point. Madre mía. A ver. Si quieres que lo abra yo, venga, voy a abrir la terminal. No lo estáis viendo vosotros, pero yo la abro. Me meto. La carpeta yo le había dado el nombre del directo, P262. Arranca todo bien, me dio la URL, la voy a copiar en el navegador. Segundito.
Lo voy a mirar yo primero, antes que vosotros. Ok. A ver, no es nada del otro mundo, pero... Uy, tiene un olor a... A ver, ¿olor a qué tiene? Tiene algún problemita, ¿eh? Tiene algún problemita. Mirad, me gusta que tenga una cosa completamente distinta a lo que nos entregaba antes. Antes de navegar, bueno, miren, todo este giro con un buscador. A ver, por ejemplo, bueno, aquí, mirad, los resultados aparecen con un Z-index que está mal. Si puedes tú, Tomás, ir tomando apuntes para después soltárselo y que lo arregle. A ver, diseño con evidencia, no con opiniones. Venga, esto está medio chungo. Escape. 9 artículos, 3 categorías. 0 € para siempre. Esto se llama, decidme si, esto se llama Miguel Tía, ¿eh? Los viejos del canal saben a qué me refiero. 3 disciplinas, un oficio, UX Research, UI and Design System, Product Studies. Claro, son las 3 categorías que tenemos. Aquí ya, selección del editor. Esta imagen debería, no me gusta, aquí hay un problemita. A lo mejor este card debería haber sido como este. O no, no sé, aquí hizo algo raro. Después, últimos artículos. En este grid lo hizo más o menos bien. Es muy genérico, pero por lo menos ha cambiado un poco, ¿no? Es lo mismo de siempre. Light Mode. Blog, lo ponen light. Tenemos el buscador, que aquí, a ver si aquí lo hace bien. No, también. El desplegable por debajo de todo. Tenemos también el mismo grid. ¿Qué hace esto? ¿Filtra? No, se va como a las... A ver, ¿qué hizo aquí? Un momento, yo estaba en blog. Vale, entra directamente a una categoría. Ok, ok, ok. Pero a ver, tengo el blog aquí, tengo las categorías aquí. Vale, tengo aquí, me meto en una categoría. Ok. El detalle de poner imágenes que mantengan el color de la categoría me parece interesante. Eh, Muy buenas, Antonio. A ver, vamos a ver sobre mí. Lucía Fernández, hola, soy Lucía. Esto es muy templado, no sé. Hablemos de diseño. Un formulario que no debe estar conectado a nada, evidentemente. Enlaces a mis perfiles, Mastodon. Ok. Vamos a ver un post. UI and Design System. Bueno, tiene una categoría. En realidad el post podríamos entrar desde aquí. Ok. Aquí estaba el índice que yo comentaba, la tabla de contenidos, con sus anclas. Vale. Le pone el tiempo de lectura. Contenidos relacionados son los contenidos de la misma categoría. Ok. En recursos, no me había metido. En recursos, cogió recursos que utilizaría un UX y los listó. Ok. Plantilla del cuaderno.
Vale. Ah. Vamos a ver el responsive. Lo pongo en dark. Vamos a ver. El desplegable está bien. El contenido del giro se ajusta bien. Los 3 cards de las 3 categorías. Bueno. Bien. A ver aquí qué hace. Esto aquí se volvió loco. Esta es la única que sigue funcionando mal. Las otras dos no. Y ya cuando todo se pone en una columna funcionan como debería estar. Este grid normal también va a funcionar bien seguro. Me gusta que pase a 2 columnas aquí. Mantiene 2 columnas y son más chiquititas. Bien. Una columna. Ok. Footer. En el footer está usando el mismo comportamiento que generó esta semana en uno de los vídeos que hicimos ChatGPT Work directamente en Figma. Bueno, está correcto. Vamos a ir a un post. Otra vez nos mantiene el estado. Sí, el dark mode, digo. Vamos a ver cómo es esto. Bueno, la parte de arriba estará igual. Todo se ajusta bien. ¿Qué hace con el índice? ¿Lo oculta o lo pone de alguno? Lo oculta simplemente, lo quita. Bueno, me parece bien. Voy a darle con el dedo, así que tampoco me lo veo mal. Todo el contenido está bien. Y este grid trabajará como más o menos como el de la home. Bien. Y por ejemplo, si nos vamos a sobre mí, que había varias cosas, también trabajará bien esto. Bueno. Bueno. Bueno, tampoco va a ser tan chico esto, más o menos por ahí. Bueno, estaba más o menos bien. La tabla esto. Bien esto. Una categoría, por ejemplo, ¿vimos o no? Sí, el grid funcionará igual. Acceso a las demás. Ok. El recursos, que había varios. Esto va a funcionar bien igual, también. Sí. Hay una cosa que no probé, es si yo selecciona directamente una. A ver, diseño. No. Si elijo un North Star, vale, va, pero si simplemente pongo diseño, no elijo nada y pulso, se va a la primera que encuentra. A ver, por ejemplo, si yo pongo ahí Research. Es como que va al primer post de UX Research, ¿verdad? A ver si yo me voy aquí. ¿Cómo hacer entrevistas? Me perdí. Vamos a ver todo eso. Sí, va al último post de la categoría. Bueno, pero
Yo también le pedí un buscador súper simple. Vamos a ver si no se lo voy pidiendo yo. Me voy a ir a OpenCode y le voy a decir ajusta el desplegable del buscador. Le voy a decir así, no se ve bien. Que revise y que lo ponga por encima de los contenidos. ¿Se lo digo así o le digo también que lo revise en la home y en la... Bueno, aquí Tomás sí me había escrito algo ahora mismo. Lo copio, lo pego. Aquí Tomás es más específico. El ZIN del buscador está mal. Ok. El desplegable con resultados aparece por debajo. Tomás detalla todo aquí. Bien. No se mantiene el dark o light mode al cambiar de página. Perfecto. ¿Qué más pasaba? El tema del card. Mirad, en este bloque. ¿Dónde estoy? Aquí. En la home. El bloque de las cards le puedo decir. Una de las cards de artículos destacados se ve mal. Por ejemplo. Bueno, Tomás ya lo puso antes. Voy a cogerlo de él, que es más rápido. Ponías la alineación del primer card. Voy a pegar aquí. De artículos no es correcta. La imagen debe ir por encima del contenido. Tomás es súper específico, me encanta. Lo va a arreglar sí o sí. Yo quería probarlo más. ¿Qué más hemos visto? No había nada más, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Tomás dice, espero que el por encima no se lo tome como un absolute arriba del texto. No creo. Veremos. Veremos. Igualmente, como siempre, con una sola prueba tampoco podemos hacernos con una opinión, ¿no? Digo yo. Hay que seguir probándolo. Pero bueno, veremos. Lo que sí me ha gustado es que dejó el típico blog súper básico en Astro y ya se animó a hacer cosas un poquito más. Hay una cosa que estoy pensando. ¿Dónde están las 9 imágenes, las nueve imágenes del giro? Porque hoy me dijo que había hecho 9 imágenes, ¿no? Para el giro. Le llama giro a la imagen del post, del artículo, claro. Yo estaba pensando en el giro de la home. Es eso, es eso. A ver. ¿Me lo pone o no? ¿Qué me pone? Creo que ya terminó, ¿eh? Porque estoy viendo que... No, está trabajando todavía. Está editando un montón de cosas. ¿Veis? Está chequeando. No sé si quiero... Oh, bueno, aquí destacó... Bueno, vale. Son 3. Creo que decidió destacar la primera y poner las 2 pequeñas debajo. Me vale. Tarda tanto, mira, sigue trabajando. En la web se ve, pero está chequeando. Alineación del card. Posicionamiento. Sigue verificando. Verificado. No, ya terminó, ¿no? Sí, los 3 ajustes están aplicados. Papá, vamos a verlos. Obviamente.
Hemos visto que este card lo ha arreglado así, lo ha destacado todo. Si vemos el responsive de esto, evidentemente va a funcionar bien. Sí. El buscador. Bien. Bien, ¿no? Sí. Vamos a verlo en una categoría. También estaba aquí. No, ¿dónde estaba? En Blow. Sí. Corregido. Desplegable. Esto corregido. ¿Qué faltaba también? Ahí. A ver si pierde el modo que elegimos. Por ejemplo, estoy en. Voy ahí, a Home. Pongo Light, recargo. Lo mantiene. Pongo Dark. Me voy al blog. Y lo mantiene. Corregido también. Light. Recursos. Sobre mí. Dark. Categoría. Lo arregló. A ti también te hacía algo raro aquí esto, ¿no? Vamos a decirle. Le voy a decir que quite el escape del buscador. ¿Será para que yo lo esté haciendo así? Sí, en fin. Y le vamos a preguntar, ¿por qué pones 0 euros para siempre? Le voy a preguntar. Le digo, qué poquito usó, ¿no? 8%. Le digo, quita el escape del buscador. Pregunta, ¿por qué pone, ¿cómo ponía? 0 euros para siempre. 0 euros para siempre. No le dije que era gratuito. Creo que no le dije nada de gratuito. Que era gratuito, no. Vamos a ir al promo original. Creo que no. No sé si se lo ha inventado Gemini. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Ah, tu objetivo es diseñar y programar un blog completo en Astro para una interfaz. Requisitos. Ahora me preguntan cosas. ¿Qué hacemos con la tercera estadística del giro? 0 por 0 euros para siempre. A ver. Sustituirla por algo útil y editorial. Menos 7 minutos de lectura media. Refuerza que los artículos. Eliminarla. Eliminarla. Dice, dejarla como está. Mantener 0 euros para siempre. Comunica contenido gratuito sin paywall con un toque de humor. No me gusta. Yo se le digo que lo elimine. Sí, no me gusta esto. El escape ya lo ha quitado. Y ahora desaparecerá el 0 euros para siempre. En el blog también estaba, ¿no? No. Quitado. Bueno. ¿Hacemos algún cambio más? Esto aquí tiene que haber algo. Quiero ver si. Quiero forzarlo. Le pedimos un. Sacó el escape bastante rápido, sí. Le pedimos por ejemplo, que el bloque de los últimos artículos, en lugar de ser un grid, genere un carrusel de cards, por ejemplo. Vamos a pedirle el grid, que es un poquito más. Bremner dice, pregunta, primeras impresiones de K3. ¿Qué le decimos a Bremner? Yo lo voy a pedir en el Masonry. Un momento.
Me voy a... vuelvo a OpenCode y le digo... convierte el grid de... ¿cómo era? Últimos artículos. En un grid masonry. A ver qué hace. No había visto esto de predeterminado. Max. Vale. Está en predeterminado. Me gustaría que haga algo más. Esto me suena mucho a plantilla. No está mal, pero... Es que es como que ha fusilado el estilo cloud, ¿no? ¿Justifica el aumento de precio? Habría que ver, porque nosotros estamos probando con algo normal, pero a lo mejor K3 tiene un punch en algo que a lo mejor en los artículos que han publicado lo pone, ¿no? Es que no he leído nada. Yo te he leído a ti, Tomás, ayer en la comunidad y dije, venga, vamos a probarlo. Respuesta lista. ¿Ya te lo terminó? A ver qué me pone. Implementación Masonry con CSS puro. Columnas y break inside. Cero JavaScript alineado con la filosofía del proyecto. Cambio la sección de último. Columna 1, 2, 3. Break inside. Ninguna cárcel corta. Una cosa a saber. Trade-off del Masonry clásico. Con columnas CSS el orden fluye verticalmente primero. En desktop, bla, bla, bla. A ver, vamos a ver qué hizo. No perdamos tiempo. Ricardo. No sé por qué no le tengo fe. A ver, lo que dice Kaz me resulta interesante. Sí, Kaz dice... ¿Cuál sería el método más práctico de hacerlo? Cambiar el diseño ahora mismo. Ahora mismo, yo creo que le daría una... Si le damos una referencia, una web, y le decimos, cambia todo el proyecto y dale... Ahora te leo. Le damos una web, una URL que hicimos varias veces y que lo cambie entero. Vamos a darle a la de Debbie. No es la que más me convence, pero vamos a dársela. Veamos. Mismo, ¿no? Si no hay nada, le digo, ok. Venga, demos un giro. Analiza esta web. Analiza el estilo de esta web y actualiza todo nuestro proyecto con el mismo estilo. No le voy a decir ni aclararle que mire los tokens, ni nada. No, simplemente así. Y evidentemente tampoco le voy a decir que mantenga todos nuestros contenidos porque se entiende que no lo vamos a querer cambiar. Pencil... Pero Pencil no tiene... no sé, Edita, a ver. No tiene, creo que no tiene este tipo de contenidos. He analizado Debian AI a fondo. Su lenguaje de diseño es muy distinto al nuestro actual. Plan de giro, monocromo técnico, inter en todo, gaze mono para meta y labels, esquinas de 2px, botones tinta sólida, sección, ahí está trabajando. Estilo Bento, a ver qué hace con el estilo Bento, si el Masonry lo hizo así. Y las categorías solo se distinguen por un punto de color, único toque cromático. Ahora reescribo el sistema de diseño completo en global.css. Bremner dice, le toca voltear la tortilla a Kimi, totalmente. Ya está dando error, así que está
en el quirófano. Uy, 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 uy. A ver, a ver. A ver, aquí no cambió nada todavía, ¿eh? Aquí no cambió. Lo dejo así y vemos mientras trabaja. Aquí he cambiado los colores. Brr. Bueno, evidentemente no terminó. Quiero creer que no terminó porque sí. Ahora va a tocar los componentes, ¿veis? Trabajó categories. Brennan dice, ¿tiene MSB para revisar el navegador? No tengo ni idea. No leí nada, Brenner. Simplemente leí a Tomás, que siempre tiene la culpa de todo, y estoy probando sin leer nada. A ver si alguien... Por ejemplo, voy a abrir mi otro browser. Ahora, creo que... Un momento, esto no lo estáis viendo vosotros. No. Un segundito. Hay mucha actividad en el chat, no me da tiempo de leer. Según sí, el modelo Química 3, a menudo escrito por confusión como no voy a leer eso. El Química 3 tiene soporte completo para MSP. El protocolo está integrado de forma nativa a través de sus herramientas oficiales de desarrollo. Entiendo que entonces no lo voy a poder usar desde aquí, desde OpenCode, como lo estoy usando yo, que habría que usarlo. A ver, aquí se está poniendo buena la cosa. Amorcillo, hola, recién subiendo a este stream. Saludos desde Chile. Te doy la bienvenida. Vi que Kimi salió hace poco. Soy muy usuario de Codex y la verdad, por confort no me he salido. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora con Kimi? Bueno, fíjate que ya está haciendo más cambios, ¿eh? Tomás le responde a Miguel. Brendan dice, creo que se refieren que está en Kimi Code. Correcto, correcto. Es lo que yo suponía. Pero dices tú, Brenmer, pero en OpenCode hay que ponérselo. No tengo ni idea cómo debería revisarlo. Lo puedo revisar en offline y hacer un vídeo y publicarlo. O verlo en alguna UX Talk que tenemos en Discord. A ver, que ha hecho cambios, pero no... Creo que prefiero este diseño antes que el otro. Por ejemplo, categorías va a ser igual, una categoría va a ser igual, un post. Ha hecho cambios, pero no tanto, pero bueno. Tampoco se le puede pedir mucho. El sobre mí. Aquí todavía no le ha cambiado los border radius a estos cards. Contacto, a ver. Todavía no. Contacto, igual. Recursos todavía está igual. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Tampoco le dimos tanta caña, ¿no? Se ha alcanzado el límite de uso de 5 horas. Se restablecerá en 3 horas y 48 minutos.